Hola a todos, y bienvenidos al capítulo número 1 de Harmony and Horror Remastered. Ha pasado un tiempo desde que abordamos el tema de esta excepcional serie, explorando tanto los capítulos canónicos como los no canónicos. En esta ocasión, tenemos el privilegio de presenciar la remasterización de la primera temporada. El vídeo lleva por título Henry Redacted. La descripción está codificada en código Morse, y no fue sencillo traducirlo. Si bien es cierto que la traducción de este tipo de código no es complicada en sí misma, Battington ha añadido su propio estilo distintivo, donde no solo colocaría elementos que puede generar confusión, como guiones superpuestos sobre otros para ocultarlos, sino que también ha quitado varios caracteres. Esto provoca que si traduces todo tal y como está, te dará un resultado como este, algo que realmente no tiene coherencia alguna. ¿Qué demonios es Herc? No obstante, a pesar de todo esto, se ha podido traducir correctamente la descripción de la siguiente forma. No cabe duda de que las primeras palabras del mensaje son Tape Henry, ya que el vídeo es literalmente una cinta relacionada con él, información que resultó ser crucial. Sin embargo, los caracteres de la descripción muestran la palabra Herc en lugar de Henry, lo que planteó la pregunta de por qué se traduce de esta manera. Al investigar por qué sucede esto, descubrí que se debe a la falta de ciertos elementos, y para lograr convertir Herc en Henry hay que colocar un guión al principio y al final de la línea de guiones superpuestos. Esto llevó a la conclusión de que se debe hacer lo mismo siempre que se vean guiones superpuestos, agregando un guión al principio y al final de cada línea, cambiando la traducción de esto a esto, diciendo lo siguiente. La cinta Henry, unidad editada, ha elevado mis sospechas aún más. La colección de Martin revela nuevas perspectivas sobre lo que le ocurrió a John Miller. Lo que no puedo entender es qué significa el muñeco Henry. ¿Quién está controlando los muñecos Henry? Tendré que seguir observando para darle sentido a todo esto. La persona que habla no comprende lo que ocurre con los muñecos Henry, ni sabe quién o qué los controla, expresando la intención de seguir observando las cintas de la colección de Martin para elucidar completamente esta situación. Do you hear anything? No. I'm sorry, sweet pea, but I don't hear anything. You said he was crying? Yeah. Who? Henry. Henry? Yeah. Henry was crying? Yeah. Was it because he pulled his arm off? But he pulled his arm off like on TV. Like on the commercial on TV? Yeah. He doesn't seem to be crying now. You want to try going back to bed? Can I stay with you and Mommy? Okay. Henry no es un muñeco títere común, tiene algo totalmente único, el alma de un niño en su interior. En la serie original fue puesto a la venta después de que Martin, propietario de la empresa que comercializa estos muñecos, ordenara que el hombre de los helados acabara con la vida de su hijo, transfiriendo después su alma al muñeco mediante un ritual. Como resultado, el niño quedó atrapado en un estado de agonía insoportable, anhelando liberarse. Sin embargo, se sabe también que Martin ha acabado con la vida de más víctimas, donde en esta serie remasterizada descubriremos que sufrieron el mismo destino que su hijo. Luego de lo mostrado en la habitación de la niña, cuya grabación data el 25 de diciembre de 1985, aparecerá otra escena grabada que estará fechada el 5 de diciembre del mismo año. Lo que se muestra es el interior de una tienda repleta de muñecos Henry, y lo grabado es capturado por una cámara dejada sobre una mesa, enfocando la entrada del lugar. Aunque a primera vista no parece haber movimiento, una sombra comienza a deslizarse gradualmente, revelando la figura emergente del muñeco Henry. Jesus, fuck! Hello? Hello? You're not supposed to be in here. Hello? Fuck me.
ass job. Hello? Tras este inquietante encuentro que vivió John Miller, el relato presenta un fragmento de audio invertido que alude a un accidente protagonizado por un camión de importancia. Here on Local 13 News, a semi-truck has exploded on the highway 5 miles away from its destination. It was said to be hauling a shipment of toys that was meant to be delivered to an old M&A Harmony toy store location. However, despite the crash, the delivery has managed to make it to its location in perfect condition. Not just that, but the location is said to be demolished within a few days. Police officers are scratching their head as to how the delivery managed to make it to the location without a scratch, and why they are being sent to a location that's meant to be destroyed. It is theorized that the delivery was actually meant to be destroyed along with the building. Si consideramos que los juguetes estaban destinados directamente a la tienda M&A Harmony, es evidente que se trata de los muñecos Henry. Podría especularse que también incluían muñeca Sofía, pero solo se avistan muñecos Henry en el entorno donde se desenvuelve John Miller. Y hablando de este personaje, la cinta continúa desvelando los eventos que lo rodean. Hello? 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 I don't think I made myself clear last time. This is private property. You're not supposed to be back here. This is your final warning. What the fuck? Scared. I'm scared. It hurts. My breath. My gaze. My skin. I'm cold. The air burns me. A girl tore my arm off. She was playing. My name. What's my name? Michael. Michael Milson. They called me Michael Milson. Michael Milson. This isn't me. This isn't my body. This isn't my skin. I want to go home. I want to get out. 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 Después de lo observado, podemos sacar algunas conclusiones. Este vídeo es la remasterización del primer lanzamiento de la serie original de Harmony Horror, donde al principio también se mostraba la conversación entre una niña y su padre. Luego se muestra el mismo escenario donde John Miller se encuentra con el muñeco Henry, solo que en la serie original no se había revelado la identidad del guardia. Además, la fecha difiere, siendo el 11 de agosto de 1986 en contraste con la versión remasterizada, que data del 25 de diciembre de 1985. En la serie original tampoco se reveló que Henry se autodenominaba como alguien llamado Michael Milson, aunque sí se hizo mención sobre él y el hallazgo de su cuerpo sin vida en la casa de los Grey Winder, donde Martin acabó con la vida de muchas víctimas adicionales. Con lo mostrado sobre que uno de los muñecos Henry se identificó como Michael Milson, se evidencia que Martin pudo haber colocado el alma de las demás víctimas en sus productos comerciales. Esta nueva entrega remasterizada podría otorgar mucho más contexto que lo ofrecido en la serie original, lo cual es bastante llamativo, ya que podría reducir la complejidad de la trama. El creador confirmó que estará desarrollando los demás capítulos, por lo que solo resta esperar para saber cómo continúa la historia de esta versión remasterizada, con la persona que está sospechando de los muñecos Henry y de las cintas que encontró de Martin, según lo leído en la descripción. Y eso es todo por ahora. Si deseas opinar o teorizar algo, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.